El 28 de marzo de 1941, hace hoy 82 años, la escritora británica Virginia Woolf se puso el abrigo, llenó sus bolsillos de piedras y se adentró en el río Ouse, en la ciudad de Lewes. Su cadáver fue encontrado 3 semanas después. Apasionada del género epistolar, dejó varias cartas de despedida para su marido, Leonard Woolf, pero también para su hermana Vanessa. Queremos recordar hoy a esta importante autora del siglo XX con la escritora Nora Catelli. Nora ha prologado a Virginia Woolf, pero también ha escrito este libro, Virginia Woolf, Cartas a mujeres, editado por Trampa y con traducciones de Susana Constante. Nora, ¿qué tal? Bienvenida, ¿Qué tal? Buenos Gracias. días. Gracias. Bueno, Virginia Woolf nació en 1882 y la primera carta que se conserva es de 1888. Empezó muy pronto a cultivar este género. Bueno, no es que cultivara un género, era una disciplina de la niñez. En las casas donde los padres pertenecían, como los padres, el señor Leslie Stephen, su padre y su madre eran de las capas semi-aristocráticas, la enseñanza de las niñas, que además se hacía en la casa con institutrices y gobernantas, nunca fueron a ningún colegio, ella y su hermana, sí sus hermanos varones, escribir cartas era una obligación, nadie pensaba en un género, simplemente era una disciplina. Había que escribir cartas a los padres, había que leerlas en voz alta, había que escribir cartas a las amigas, a las profesoras y después a todo su círculo de amistades. La carta era una forma de sociabilidad, no era algo que voy a escribir cartas y alguien las va a leer. Además se daba por sentado que esas cartas, muchas de esas cartas circulaban, no eran estrictamente entre dos personas, sino que eran parte de ese círculo. De la misma manera se cultivaban los diarios, pero no como algo literario, sino como un ejercicio que tenía que ver con la construcción, primero con el dominio de todos los registros de la palabra, en su caso de la lengua inglesa, y además como una construcción de una disciplina de la interioridad, pero no de la interioridad confesional, sino de la interioridad, como una interioridad que se volcaba a su alrededor. Claro, y además tenía que ver con que las cartas de las chicas estaban regidas por una disciplina. Nunca hablar de sí misma, siempre preguntarle a los otros cómo estaban. Y entonces de esa disciplina salía esa capacidad de inventarse a través de las respuestas de los otros. Eso era muy importante. Claro, en estos tiempos en los que apenas recibimos cartas y ya no enviamos, que Virginia Woolf hubiese controladas, ¿no?, alrededor de 3.800 cartas de ella, nos parece sorprendente, ¿no? Sí. Ella escribía diarios 2 o 3 horas por día y después contestaba cartas o escribía también 2 o 3 horas. Tomaban el té y seguían escribiendo. Y las cartas no le gustaba, a pesar de que tuvieron ella y su marido, porque ella se llamaba Stephen, en realidad su marido era un intelectual judío inglés, Leonard Woolf. Tenían teléfono en la casa, pero no les gustaba el teléfono, entonces nunca sustituyeron, ni siquiera con su hermana. Ambas tenían teléfono. Las largas conversaciones telefónicas eran largas cartas. Y eso le da una vivacidad extraordinaria, aparte de su inteligencia enorme, sobre todo para captar el mundo que la rodeaba. Era todo lo contrario de un ser torturado, Virginia Woolf, a pesar de que a veces se volvía loca, pero eso es otra cosa. ¿Cómo calificamos estas cartas dentro de su vida, de su obra? ¿Son parte de su obra literaria o no? Es difícil contestar eso. Son formas de apropiarse del mundo. Son formas de contactar con los otros, de seducir a los otros, de pelearse muchas veces con los otros. Virginia tenía una capacidad también para la descripción de Londres, sobre todo, y de los grandes hechos históricos. Sus cartas sobre el armisticio de 1918, describiendo cómo aparecieron en Londres los pobres, no los señores como ellos, los pobres, festejando con sus caras destentadas después de 4 años de cartillas de racionamiento, como festejaron el armisticio, son un documento histórico extraordinario. La carta donde vuelve
se vuelve en los acuerdos de Múnich, se vuelve pensando que no va a haber guerra con Hitler, también es un documento, de modo que cubría un espectro enormemente grande de la experiencia social también. En ese sentido era infatigable. ¿Y a quién escribía Virginia Woolf? Bueno, escribía a todas sus amigas y amigos, a sus colegas, a grandes escritores y también a colegas hombres. Y la razón, me voy a adelantar, me parece, a una de las preguntas. A la siguiente pregunta, sí. La razón por que yo elegí estas cartas, primero, porque los volúmenes de las cartas enteras son 6. Enormes. Es imposible, ahora se están editando los diarios de forma completa. Supongo que en algún momento alguien comprará todos los volúmenes de los diarios, pero yo decidí que era accesible esto. Hay una edición anterior que yo había hecho para la editorial Lumen en 1996 o 95, ya no me acuerdo, y decidí retomar eso. ¿Por qué? Porque primero es abarcable. Segundo, se pueden elegir algunas de las corresponsales, no todas, hay muchísimas más, y además se pueden poner las cartas en su totalidad, no fragmentos. Y entonces ves el desarrollo de la carta, que es como prácticamente estar con ella una semana de su vida, con la malignidad, el ejercicio exquisito para contar y a veces inventar cosas que no eran exactamente ciertas. Hasta hace poco se ponían entre corchetes y puntos suspensivos aquellas cosas que no se habían comprobado y que verdaderamente eran motivos de infidencia de sus amigos. Era una gran chismosa, podríamos decir. Y en ese sentido era una práctica extraordinaria que no se traslada después a su literatura, porque en la literatura de Virginia Woolf está otra cosa, que es la exigencia de innovar. Ella con James Joyce y Kafka, por otro lado, innovaron el arte de la novela del siglo XX en su totalidad. Y eso no lo vamos a encontrar aquí ni en los diarios. Aquí vamos a encontrar casi como si fueran documentos del siglo XIX. Y en este sentido cubría muchísimos más registros de los que uno podría esperar. Escribe, por ejemplo, a su hermana Vanessa, una persona muy importante, ¿no? Sí, sí. Para ella. Y además era una pintora muy interesante y hasta cierto punto era una rival también. Era una mujer bellísima, mucho más que la Woolf, que era interesantísima, pero no era una belleza, digamos, como era su hermana. Y sus cartas también reflejan ese tironeo, ¿eh? No hay ninguna... Incluso hay una carta que la repasé antes de venir aquí, por eso me acuerdo, donde cuando se hace la primera exposición de pintura, o la segunda de su hermana Vanessa, Stephen, en Londres, ella le va criticando, va alabando y criticando sus cuadros, uno por uno. O sea, no perdonaba a nadie. En ese sentido era una crítica extraordinaria, no solo literaria, sino crítica de toda la práctica de las artes que la rodeaban, de sus colegas, amigos y pensadores y poetas, grandes poetas. ¿A qué otras mujeres Bueno, a escribían? Violet Dickinson, que fue su primera amiga y protectora mayor que ella, que la acompañó en los primeros 2 brotes de locura que tuvo, muy joven, niña. Después, esa fue la primera. Después, en cambio, las cartas a Leonard son muy pocas porque eran cartas de domesticidad absoluta. Te llego a tal hora, te traigo tal cosa, no corrijas tal libro, ese tipo de cosas. No tienen interés en este sentido. Por supuesto, Vita Sackville West, la aristócrata, que es el personaje de Orlando, de la novela de 1928, y allí se ve cómo no perdonaba, porque por un lado la idealiza, le fascina, porque además era una mujer poderosísima desde el punto de vista económico, y su historia de aristócrata venía del siglo XVI o XVII, pero la considera una escritora menor, una novelista menor y una poeta mala. Y en ese sentido ves cómo se va desplegando esa capacidad infatigable de no dejarse atrapar por el mero ejercicio de la seducción, a pesar de que lo ejerce todo el tiempo, ¿no? Hace las 2 cosas a la vez. Has hablado en varias ocasiones de la locura, de estar loca. Eso también lo reflejaba en sus cartas. No, nunca hablaba de la locura cuando estaba loca. De la locura habla cuando sale de la locura. Hay uno de los apartados que después de 1 año y medio de silencio, porque además los tratamientos
psiquiátricos de esa época eran feroces. En una época, en este brote que tuvo casi a los 30 años, cuando se casó con Leonard Woolf, estuvo 1 año y medio ingresada en una casa rodeada de enfermeras, y la dieta para curar eso consistía en beber leche, no leer, y ella se sometía a todo eso, y después se sometía porque no tenía más remedio, pero se sometía bien, y después sale y le escribe a Violet Dickinson justamente: me han declarado curada, y entonces empieza a escribir. Piensa mucho sobre la locura, pero piensa en una carta en la que dice justamente: todo lo que escribo sale de la locura, pero no sé cómo sale. Y nunca habla de la locura, porque tampoco cree, no practica la idea común de que se es normal o anormal. Se está cuerdo, incluso en el sentido de que uno da cuerda a un reloj, se sigue el ritmo de la vida o se vuelve loco uno. Así ella por eso usa la palabra loca todo el tiempo, y yo intenté conservarla porque me parece una palabra interesante en este momento que todos son trastornos ¿no? Y se describe. Bueno, aquí no hay nada de esto, y eso que ella conocía, incluso uno de sus hermanos, Adrian, fue uno de los primeros psicoanalistas ingleses. Conocía el psicoanálisis, conoció a Sigmund Freud cuando Freud se refugió en Inglaterra cuando la anexión nazi de Austria, pero se reía un poco de eso, a pesar de que lo respetaba muchísimo a Freud, pero nunca practicó eso, se dejaba someter a los tratamientos psiquiátricos más extravagantes de la época. Se despidió de su marido y de su hermana Vanessa también por carta, y son las últias cartas que reflejas en este libro. Porque oía voces. No voy a poder sacar las voces de mi cabeza, les dice. Y yo pienso que tenía razón en eso, pero sí que había llegado a un punto en que para ella no había retroceso. Y se suicidó a una edad que nosotros ahora consideraríamos muy temprana, a los 52 años, ¿no? Pues Nora, ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros y gracias a ti. Muchas gracias.